Muy buenos días a todos. Hermosa mañana, después de ayer. Bueno, cambia todo, ¿no? Si bien acá adentro, anoche también había calor espiritual más que otra cosa, ¿no? Pero cuántas cosas lindas hace Dios en nuestras vidas. La última vez que estuve aquí, tal vez la única, esto era un club de bochas, un lugar de ruido, ¿no? Ya como que no quedaba nada muy lindo, pero ustedes han hecho un trabajo fantástico. Ayer recorrí con Pablo todos los lugares y afuera, la cancha. Qué cosa hermosa y útil para la tarea que están realizando. Es una bendición y ustedes son bendición para todos esos niños que vienen los sábados, por ustedes mismos que están de visita, tal vez como yo y Cecilia, mi esposa. Llegamos a un lugar muy cómodo y donde aquí está la alabanza a Dios sin límite, ¿no? Qué lindo. Vamos a estar leyendo en 2 Pedro. 2 Pedro. Muchas veces leemos cosas que dice el apóstol Pablo, pero vamos a hacer un cambio. Hoy hace 23 años que nos quemaron la iglesia allá en Mercedes, ¿no? Prendieron fuego a todo el cielo raso, a los bancos, ¿no? Un incendio total, hasta los reboques, todo quedó cocinado dentro de los muros. No quedó nada, ¿no? Biblioteca, todo desapareció, tarimas. Fueron tiempos donde Dios manifestó las piedras vivas, que somos los creyentes. ¿Tá? El verdadero valor acá es cada hijo de Dios. Y qué importante fue para nosotros en Mercedes recibir de hermanos de muchas iglesias del Uruguay ofrendas. Y allí pudimos reconstruir en poco tiempo, en 3 o 4 meses, y reinaugurar, creo que era el 23 de octubre. ¡Qué bendición! Era cerrar las puertas y decir vamos a otro lugar o hacer todo de nuevo. Así que hoy es un día también de memorias y mañana es otro día de memorias, que ya dije ayer, ¿no? Claro, le estoy debiendo una rosita a mi esposa. Van a ser 50 años de nuestro compromiso. Gracias a Dios por esas experiencias. Las buenas y las otras y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. La vida no es fácil. La vida nunca en las Escrituras se nos pinta como la solución para vivir felices sin problemas en este mundo. Todo eso es mentira. Lo que sí promete Dios es estar con nosotros cuando pasamos por las aguas, por el fuego. Yo estaré contigo, no te quemará, no te quemará. Y así es, Dios es fiel. Ninguna cosa es demasiado grande para nadie. 2 Pedro, entonces, saben que 1 Pedro habla de nosotros como peregrinos.
se dirige a creyentes que estaban fuera de su patria. Y nosotros estamos fuera de nuestra patria. Nuestra patria está en el cielo, nuestra patria apunta todo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Es impresionante cuando empezamos a ver nuestras vidas a la luz de la eternidad. Entonces, en 2 Pedro, vamos a leer del 1 al 11 del primer capítulo. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por el que no tiene, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se dan cuenta lo que leímos ahí, no? No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermosa lectura, y si nosotros seguimos dando vuelta una hoja nomás y se acabó esta carta, ¿no? Habla del propósito del libro a continuación, después habla de cuando estaban en el monte de la transfiguración, habla de los profetas que anunciaron, que escribieron, que fueron inspirados para que tuviéramos este libro. Habla de falsos profetas y habla de cuando venga el Señor. Habla de un mundo destruido totalmente. Esto se acaba, ¿no? El capítulo 3. En todo esto vemos la gracia de Dios. La gracia de Dios que toca tu vida y la mía, que se ofrece a todo el mundo. Es impresionante esta gracia. Y volviendo al versículo 1, habla Pedro de una fe tan preciosa como la fe de los apóstoles. No sé si a todos ustedes les ha pasado que yo pensaba siempre, si yo pudiera haber caminado con Jesús, ver los milagros,
escuchar sus enseñanzas, como para no creer, ¿no? Qué fuertes seríamos. Pero ¿cuánta gente fue sanada? De 10 leprosos, uno solo volvió a darle gracias. Y recibir esas palabras, tu fe te ha salvado, ¿no? Y en realidad tenemos ventaja sobre ventaja sobre ventaja a los apóstoles por tener la palabra de Dios escrita ahora, completa para nosotros, entendiendo perfectamente todo lo que quisiéramos, el valor de la obra de Cristo. Entonces tenemos una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. En esta carta, San Pedro comienza llamándose Simón, ¿sí? Y Simón es el nombre de calle, vamos a decir. Cuando conoció a Jesús, entonces Jesús le dice, bueno, ahora te vas a llamar Cefas, Pedro, ¿no? Le cambió el nombre, piedra, ¿tá? Y acá está haciendo memoria, yo pienso, de su humanidad. Pedro aquí ya no se presenta como autoritario o como apartado de su rebaño, sino uno entre todos. Y por eso dice, bueno, yo estoy sentado en la misma silla que ustedes y la fe de ustedes es tan preciosa como la mía. Yo, porque estoy parado aquí, no tengo una fe más preciosa que la tuya. La tuya vale oro, vale la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, así, versículo 2, la primera palabra, gracia. Y no es gracias, sino gracia. Esa gracia se refiere al favor, la bondad de Dios que nosotros no merecemos. Eso es increíble, pensar en un Dios como hemos estado cantando y escuchando, que es el soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó, ¿no? Y nos compró con su sangre. Apocalipsis 1 arranca diciendo así, el soberano de los reyes de la tierra, toda la gente poderosa del mundo, para Jesús. Son como cualquiera. Son almas necesitadas de la salvación. Su plata no les sirve de nada. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué precio pones a tu alma? Tu alma no tiene precio. Es infinito. Por eso Jesús murió por vos. ¿Está? Por eso. Si hubiera habido otro camino, ¿para qué se va a morir Jesús? El santo, el eterno Dios, siendo objeto de burla y de maltrato. No. Pero entonces la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí tenemos una palabra que es gracia. Y vamos a hacer una escapadita. Y aquí puede aparecer la primera diapositiva. Vamos a estar viendo el significado de esta palabra y cómo se traduce a nuestra vida. La gracia de Dios. Vamos a estar leyendo en Tito, capítulo 2. Tito es un poco antes de donde estamos. Si llegan a Timoteo, ya pasaron, así que está entre medio. Tito 2:11.
y ya pasamos a todas estas cosas. Bien. Perfecto. Entonces, leamos esto. Capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Primeramente, para salvación a todos los hombres. ¿Ah? La gracia es lo que te tocó la vida y te convierte. Versículo 12, enseñándonos que. Entonces aquí, a raíz de que un día entendiste, espero que todos aquí presentes hayan entendido esa gracia de Dios. Y si no, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día para entregarte a Cristo y decir, bueno, gracias por amarme tanto. Demoré demasiado. Y mañana me voy a dar cuenta más todavía que era demasiado tiempo que desperdicié, ¿no? La gracia de Dios es ese abrazo de bondad divino para tu vida. Y no termina así. Hice una profesión de fe hace no sé cuántos años, en un campamento, ¿no? Todas esas cosas que a veces escuchamos. Sino, estamos leyendo que esta gracia de Dios, versículo 12, enseñándonos, me enseñó montones de cosas, me reconstruyó la vida. Dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Así que tenemos 2 puntos ya, ¿no? Primer punto, renunciando a la impiedad. Todo lo que está mal y torcido, renuncio, ¿no? Una May de 20 años de servicio a Satanás, cuando ella se entregó a Cristo, le dijimos, bueno, tenés que renunciar a cualquier beneficio que pensás que podrías haber recibido de tus años de servicio al enemigo número 1 de Dios. Entonces, renunciando a la impiedad es uno de los primeros frutos de nuestra salvación, de la gracia de Dios en tu vida. Y a los deseos mundanos. Deseos mundanos. El mundo nos tira, nos bombardea. ¿Cuántas cosas? Todo el día, abrimos el teléfono y seguramente aparece alguna cosa. Y está tratando de meternos en su molde. Y las películas, cuanto más modernas, más nocivas, porque también están las ideologías modernas que están en la pantalla, enseñándonos la nueva manera de pensar, ¿no? Contrario a toda lógica y inspiración bíblica, por supuesto, pero allí está, y ahí están enseñando a nuestros niños y hasta nosotros, para que nos acostumbremos a los deseos mundanos que abundan. 3, está diciendo la gracia para tu vida, vivamos en este siglo sobria. Eso es una evaluación justa, no vivir alocadamente, con aplomo, ¿no? Sobria, justa y piadosamente. La piedad es devoción a Dios. A ver si hay relojes acá. No sé si tienen despertadores o alarmas, pero a veces necesito. Así que cualquier cosa, levanten la mano y apaguen las luces, las estufitas. Aquí, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada, feliz, la esperanza feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso se repite numerosas veces en este libro de Tito.
y también en otros lados. Así que la deidad de Cristo, Cristo es Dios, el eterno Dios, que vino a buscarnos, a demostrar la gracia y el amor de Dios, que no tiene ninguna dimensión reconocible, no está atado a nada. Si Dios me amó a mí, te puede amar a vos. Si Dios te amó a vos, me puede amar a mí y al que está al lado, a todos. Y así es la salvación que tenemos. Así que, en cortito, aquí en Tito, lo que quise resumir para nosotros desde el versículo 11 es que la gracia de Dios es para salvación, pero nos enseña todas estas cosas. Y volviendo a 2 Pedro, este ejercicio es buenísimo, ¿no? No sé cómo hacen con el celular, es más fácil, pero no tienen el calor de la hoja, ¿no? No sé cómo se siente eso. Bien, eso no importa. Cada uno, lo importante es esta palabra tan rica. Y yo la marco toda, ¿no? Está toda rayada, casi no le entran más marcas. Voy a tener que, cada 4 o 5 años hay que renovar la Biblia, ¿no? Comprar una nueva y empezar con las páginas limpias. Pero entonces estaba viendo esto acá. Esa primera frase, 7 veces encontramos estas cosas. Y eso se refiere en el versículo 2, que la gracia y paz son multiplicadas. Acá tenemos matemática, ¿no? La multiplicación, y más abajo, en versículo 5, habla de añadir. Eso es simplemente sumar. ¿Está? 1 más 1 más 1 más 1. Pero acá está la gracia de Dios multiplicada. Crece rápidamente. Y entonces, a ver qué más. El 8. Sí, parece que me faltó un papel acá, pero no importa. Tengo el papel principal aquí. Versículo 3 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Saben que a veces se habla de ser mandado a la guerra con un escarbadiente. ¿Lo han sentido? ¿No? Te mandan a hacer una cosa imposible y es como ir con un escarbadiente a pelear contra el mundo. A veces vemos naciones como Rusia, Ucrania, y a veces en el África vemos aldeas que son destruidas así, sin misericordia, como el gato con el ratón, esa idea, ¿no? Y nosotros como cristianos no somos así. No somos ningún ratón, no somos nada vencido. Nosotros somos los vencedores. ¿Ah? Y esto lo vamos a ver aquí. En primer lugar, versículo 3 está diciendo que todas estas cosas, la gracia de Dios que nos compró por la sangre de Jesús, nos ha dado todas las cosas para la vida y para la piedad. Es como cuando los chicos van a la escuela, principio de año, y una mochila llena de cosas, y los chicos están doblados ahí con las cuadernolas y todas las cosas, y están equipados. Bueno, el cristiano no anda tan destruido así con una mochila pesada, sino que anda livianito porque tiene todas las soluciones por medio de Dios. Dice que la solución es el divino poder de Dios en vos. ¿Ah? ¿Lo ven? El divino poder de Dios en vos. ¿Cómo? ¿Yo tengo algo divino en mí? Mi esposa me dirá, sí, por supuesto. Pero tengo el Espíritu Santo. Dios está en mí, ¿no? Dice en Juan capítulos 14 y 16,
repetidas veces que Dios, el triuno Dios, viene a vivir en mí. Tengo esa naturaleza divina. Pasando al versículo 4, ¿no? Dice, por las cuales nos ha dado grandísimas, preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, ¿no? Así que todas estas cosas tenemos allí. Versículo 8, vamos a pegar un saltito, y dice versículo 8, después de añadir, y vamos a ver esta escalera de crecimiento, si el tiempo se detiene. Todas estas cosas, si abundan en nosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Dios. Si todas estas cosas, si creemos, no vamos a ser un pueblo sin nada que hacer. Un pueblo con un gran vacío, bueno, qué aburrimiento, ¿no? Que cuántas veces puede haber todo el ruido que uno quisiera en una fiesta y uno se siente vacío. ¿Les ha pasado? Hay comida, hay gente, hay ruido, hay música, hay espectáculo, hay de todo. Y vos decís, ¿no? Te sentís ahí vacío. Bueno, acá está diciendo, mira, si vivís esto de la gracia de Dios, Él te llena y nunca vas a estar ocioso, vacío, sin fruto, sin nada positivo. Yo muchas veces convierto una fiesta en una oportunidad de hablar con alguien. Y se ha convertido gente así en fiestas de 15 y esas cosas, ¿no? Que a veces son medio extravagantes. Entonces, estas cosas, versículo 8, ¿vieron ya en versículo 9? Pero el que no tiene, ¿qué? Estas cosas. Otra vez, las frases me fascinan. Cuando leemos las Escrituras, hay frases que se repiten. Y hacemos bien en anotar. Mira, esto se va repitiendo. Cuando un versículo empieza con un pero, ¿tá? Significa que hay un cambio. Todo negativo, ¿no? Estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero, ¿no? Que Dios, que es rico en misericordia, ahí cambia todo. Los peros son importantes, de detenerse a mirar. Es un ejemplo. Así que tenemos, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y todas esas cosas. Pero después, versículo 12, repite. Pedro está diciendo, por esto yo no dejaré de recordaros siempre que estas cosas, ¿no? Así que tenemos que ver bien qué son estas cosas. Y 15, al final, ¿cuáles son las últimas dos palabras? Tener memoria de estas cosas. y así vamos, ¿no? Creo que aquí tenemos que pegar un salto y a ver dónde estamos. No caeré jamás. 3.11. Bueno, 3.11, las cosas son otras. Se refiere no a la gracia de Dios, sino que como todas estas cosas van a ser destruidas, ¿cómo no vamos a vivir en santa y piadosa manera de vivir? ¿No? Ese es el uso de todas estas cosas allí. Pero después en el 14 dice, por tanto, amados, estando en espera de ¿qué cosas? De estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles. Y 16, es el último, y dice, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, el hermano Pablo dice más arriba, hablando en casi todas sus epístolas de
¿Qué cosas? Estas cosas, entre las cuales algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Estas cosas. Así que bueno, ya hemos hecho un ejercicio que espero que les haya gustado. Más arriba habla de la multiforme gracia de Dios. Y es lo que hemos estado viendo. Estas cosas. Y cuando habla de la multiforme gracia de Dios, está hablando de los dones. De los dones que Dios ha dado a cada creyente para servirle. La multiforme, muchas formas, diversidad total, ¿no? Este lugar es una demostración de dones y talentos, de capacidades, de un pueblo que es como un cuerpo, que ningún miembro es igual al otro, sino que somos todos diferentes. Entonces, un cuerpo funciona mejor, porque si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo caminaríamos? No, precisamos piernas, precisamos brazos, precisamos la oreja, sí, precisamos ojos, olfato, y así describe San Pablo en otra parte. Bien, así que aquí tenemos siete veces que Pedro usa eso. Si miramos, estamos en el principio, ¿no? de Pedro. Del último capítulo del libro anterior, versículo 8, o sea, 5:8, dice sed sobrios. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Sed sobrios. Entonces, 32 veces en el Nuevo Testamento habla de nuestro enemigo con este nombre, el diablo. 32 veces. Entonces, hemos huido del reino de este enemigo. Nos rodean súbditos de este enemigo. Y dice aquí en este versículo, 1 Pedro 5:8, dice, sed sobrios, como vigilantes, ¿no? Velad, ¿no? Estamos como queriendo identificar algo que nos podría dañar. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Algunos piensan que se puede jugar con el diablo y hasta sacarle alguna ventaja, hasta curarte de alguna cosa. Bueno, vamos a intentar. Y no jueguen con eso. No jueguen, nunca, nunca. No deshonremos al Dios que nos ama, porque nuestro enemigo es el diablo. Y si un enemigo te da algo, te lo va a cobrar muy caro. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, cuando ruge un león, ¿no? Estás en la selva solito y con un escarbadiente y entonces ruge un león. ¿Qué vas a hacer? Casi, no sé qué, correr, sí, pero subirte a un árbol, te gana, no sé, hacer un agujero en el piso. Pero así asusta nuestro enemigo, el diablo. Ruge para asustarte, intimidarte, decir, vos no podés. Decirte, vos no podés. Yo soy más fuerte. Pero leemos, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
¿no? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Anda este sujeto, el diablo, como alrededor, dice, buscando a quien devorar. Y nuevamente encontramos que sus intenciones no son muy buenas, no es muy simpático. Al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, ¿de qué? De toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué fantástica que es la palabra de Dios. Nos está hablando. La Biblia cerrada no sirve para nada. Juntar polvo. Pero la Biblia abierta es la palabra de Dios. Si la leemos. ¿No es así? Sí, yo tengo una Biblia, sí, la tengo en la mesa de luz. Sí, de ahí no se mueve. Y no lo mueven, ¿no? Pero les invito a pedirle al Señor, una vez de conocer la gracia de Dios y salvación por medio de la sangre de Jesús, por tus pecados, su Espíritu Santo, esa nueva naturaleza, está en vos. Y entonces te abre las páginas de este libro, ¿no? Te habla a tu mente y tu corazón. Bien. Bueno, vamos a ver una cosita me quedan unos minutitos. Capítulo 2. Vamos a ver tres versículos solamente. ¿Me encontraste? Aquí están haciendo milagros. Segunda Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, aquí hay un cambio brusco de encontrar el amor de Dios, la gracia de Dios, los cambios que puede disfrutar el creyente. Encontramos justamente esto, que en esta batalla, en esta vida, hay una realidad que mucha gente ignora totalmente. Encontramos 10 cosas en estos 3 versículos que describen a algo que entra en medio de la iglesia encubiertamente. ¿Tá? Así que primera frase es entre vosotros. ¿Tá? Sí, entonces ahí tenemos una buena imagen de entre el rebaño algún lobo vestido de oveja. Y bueno, estamos hablando de esto. En versículo 1 está hablando de falsos profetas y nos hace pensar en el Antiguo Testamento. Después dice, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Que está ya en el contexto del Nuevo Testamento, que tomamos de estas escrituras y las aplicamos a nuestras vidas. Entonces, introducirán encubiertamente herejías. Herejías es apartarse de la verdad. Y
son herejías destructoras. Hay una herejía, por ejemplo, que es que vos podés perder tu salvación. ¿Tá? Vos pisaste mal y Dios te tiró para afuera. ¿Tá? Entonces no sé qué trámite piensan hacer, pero conozco una persona que lleva a nuestra iglesia que venía con esta doctrina en la cabeza y no fue un hombre feliz. Y yo le decía, ¿y vos por creer eso sos más feliz? No se te nota. Y ya murió ese hombre. Y nosotros en su entierro, yo decía, porque sus parientes lo conocían como un hombre de iglesia, pero un hombre crítico, triste, amargado. Y yo dije, Melitón no sabía disfrutar de su fe, del perdón de Dios. No sabía. No era un hombre feliz. Está en gloria, porque confió en la sangre de Jesús para su salvación, pero entonces eso es una herejía destructora, destruyó el ánimo, el servicio de un personaje porque había creído a uno de estos falsos maestros. Y hay mucho de esto. Y aún negarán al Señor que los rescató. Y aquí muy bien puede estar pensando en los judaizantes, los que llevaban al pueblo de Dios a tratar de cumplir la ley del Antiguo Testamento para satisfacer la santidad de Dios. Imposible. Todos somos pecadores. La ley, los 10 mandamientos y todas las demás cosas eran para marcar la norma de Dios, lo que sería la bendición para cualquier persona que se acercara a eso. Pero somos pecadores y dice la Biblia que ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que está más que clarito eso. Pero sigamos rápidamente. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Está escrito aquí en la pared si no tienen, y está hasta marcado, ¿no? Salté eso de la destrucción repentina, esta gente que viene con estas ideas, mañana ya pasan a otra cosa y un día ellos mismos serán destruidos. Y muchas veces su propia vida, sus ideales desaparecen y terminan viviendo perdidamente. Muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución significa inmoralidad sexual, libertinaje, disolución. Muchos tendrán seguidores. Habrá gente que dice, oh, mira, ¿qué onda tiene esta persona? Qué simpático. Y entonces, muchos van a seguir. ¿Tá? No es una persona como a veces la bruja de antes era una mujer fea, con una nariz así, con una verruga, con pelos. Y entonces, a la legua se veía que era una bruja, no tiene nada atractivo. Pero hoy día las brujas son lindas. El pecado brilla, parece que todo bien. Personas educadas nos pueden enseñar cosas que no tienen fundamento en las Escrituras. Entonces, esta persona es también sensual. ¿Tá? En muchos casos hay desviaciones y hay malos consejos. Un mal consejo de una de estas personas era, bueno, jóvenes, ¿no encontraste tu media naranja acá adentro? Anda a buscar, anda por los lados que haya y te lo traes, se convierte, se casan y viven felices para siempre jamás. ¿No? Un consejo diabólico, porque sabemos que nadie convierte a nadie, que la salvación es un regalo de Dios, es una cosa íntima,
que yo no puedo decir, este se va a convertir, yo me voy a comprometer con él o ella, va a ser de bendición para mis hijos. No podemos desobedecer a Dios y salir ganando. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, también dice que el camino de la verdad es blasfemado. El camino de la verdad es blasfemado. San Pablo dijo de los judíos que el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por causa de los religiosos que no vivían en obediencia a Dios. Así que no queremos hacer mal a nadie. Versículo 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Vos, ¿cuánto tenés en el bolsillo? Bien, entonces servís para este proyecto. Así te van a tratar. Y el mundo está funcionando así. Qué feo. No es nada de Dios, es algo totalmente materialista. Entonces, esta gente, falsos maestros, que estamos hablando aquí en 2 Pedro capítulo 2, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Van a decir lo correcto, lo políticamente correcto, decimos nosotros, ¿no? Todo bien, pero están cautivando más que tu corazón para Dios, sobre los cuales ya largo tiempo la condenación, etc. Entonces, habla de eso. Tomaría unos minutitos para la última diapositiva, que es una escalera que encontramos en el primer capítulo y versículo 5. Dice, con este nuevo poder de Dios en nosotros, la naturaleza divina, la gracia de Dios. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué significa diligencia? Cuidado, trabajo, esfuerzo. Poniendo toda diligencia por esto mismo, para vivir estos cambios y esta plenitud, añadid a vuestra fe virtud. Así que con la fe nosotros conocemos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La salvación, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Saben que cuando nos quemaron la iglesia, como les relaté al principio, sobre el púlpito estaba, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Y todo el revoque quedó o reventado o negro, pero allí quedó un círculo que salió en todos los diarios del país. Y era el testimonio, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada, ni nadie puede borrar eso. Tu fe necesita ser depositada en la sangre de Jesús, que en la cruz tomó tus pecados. Jesús murió por tus pecados, los míos, para llevarnos a Dios. Ante, se podría decir, el altar del universo, Jesús se presenta ante la justicia divina y dice, pagado. Y yo confío en eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que también está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, estamos, en vez de una gracia multiplicada, estamos hablando de la suma. Capaz porque lleva más trabajo, ¿no? Hay que sumar a la fe. Saben que normalmente cuando alguien se entrega a Cristo, la gente alrededor empieza a decir, pero ¿qué te pasa? ¿No?
aparecen virtudes, maneras de ser que son diferentes. Y así es que encontramos esa virtud que recibimos del Señor. Porque dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, las sacamos a la basura, todo, ¿no? Ahora todas son hechas nuevas. Entonces, esa naturaleza divina que se instaló en mí, Dios haciendo morada en mí, entonces todo cambia, es necesario. Conocimiento. Parte de nuestra responsabilidad es el conocimiento. Añadir a esos pequeños cambios conocimiento. A ver, ¿por qué? Y aquí dice de ser como niños recién nacidos que desean la leche espiritual. Bueno, ella no la leche espiritual, sino la leche materna. Están llorando y bueno, le dan el pecho de la madre y enseguida paz, ¿no? Y es porque está esa ansia, hay vida y están deseando comer. El nuevo creyente también, como niños recién nacidos. Eso está en 1 Pedro 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, el conocimiento de Dios. Job, en capítulo 42, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Tá? Un hombre que sirvió a Dios, que tenía una vida resplandeciente, tanto de prosperidad, de bendiciones de Dios, como de rectitud. No hay como mi siervo Job. Pero Job, después que pasó por su prueba y entendió a Dios, conoció a Dios de otra manera, dice, de oídas te había oído. Un Dios de segunda mano. El Dios de mi señora, el Dios de mis abuelos, el Dios del pastor. Entonces, eso tiene que cambiarse. Tu Biblia te habla a vos. ¿Tá? Acá se va a hablar, se va a enseñar, pero no hay cómo aprender junto con lo que Dios nos ha dado de personas con dones especiales de enseñanza, de estar delante del espejo de Dios, el espejo del Espíritu Santo, para vernos a nosotros, vernos a Dios, verlo a Dios y conocer su plan para nosotros. En Isaías, yo quiero buscar esto porque me encanta Isaías, y este versículo dice así, 46:9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, ¿no? Así que Dios es el eterno Dios de tiempos antiguos que el hombre no conoce. Nada hay semejante a mí, su naturaleza es totalmente otra, que anuncio lo por venir desde el principio, su entendimiento, su sabiduría, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, ¿tá? Lo que no se sabía, como cuando leemos en Apocalipsis, del control total. Marcas acá y allá, un control que vos decís, y eso está escrito 2000 años antes. Claro, porque antes imposible creer de que todo el mundo estuviera conectado y manejado. Pero hoy sí, ya está, ya es una realidad. ¿No? Es una realidad y saben todo de nosotros. Y 2x3
El celular te va a decir, bueno, este año viajaste aquí, allí, allá, hiciste tantos kilómetros y te habla un montón de cosas, ¿no? Entonces, acá la Biblia describe a Dios como el que conoce todo, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios tiene autoridad. Dios tiene autoridad para bendecir tu vida. Sí, Él no necesita nada, pero Él nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito. Y nos amó tanto, tanto, ¿no? Yo sé el bien que deseo para ustedes, ¿no? Y entonces, dominio propio. ¿Sabemos lo que es eso? A mí me costó, ¿no? Cuando yo era adolescente, era uno de mis problemas. Respondía más rápido con el puño que con alguna explicación. Entonces, cuando me puse a leer las Escrituras, para mí, y no me pidan explicaciones de por qué cambió mi manera de vivir la vida cristiana, pero sí, tomé un Nuevo Testamento de los chiquitos, tenía todo tipo de Biblia, pero de eso de los Gedeones, y lo empecé a subrayar donde Dios golpeaba mi corazón y empecé a memorizar. Y en 2 meses yo era otra persona. ¿Tá? Nunca más. Montones. Y por eso digo, el primer versículo memorizado intencionalmente, así por elección propia, era: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Es poder de Dios en tu vida y la mía. ¿Qué hay difícil? Trabajamos con drogadictos y gente con vidas destruidas, con presos, y por naturaleza es tan difícil levantar una vida tan destruida. Pero la salvación está en Jesús. Las instituciones que tienen un programa ostentan 87% de éxito en recuperar a un drogadicto, y dicen por el factor Jesús. Y las instituciones de gobierno están prácticamente en cero. Tenés tal vez un 13%, pero una persona, director dentro del tema, me decía: nosotros no hemos visto ninguno recuperado. ¿Cómo lo hacen ustedes? Depende de si uno se entrega a Cristo o no. Podés hacer todas las rehabilitaciones y aún dentro de un centro cristiano, pero si no te entregas a Cristo, no pasa nada, vas a volver. La mayoría no tiene esperanza alguna sin Cristo. Con Cristo sí, tenés toda razón de creer y de cambiar. Dominio propio. Hablar, murmurar. ¿Qué es eso? Dominio propio. Dominar mi persona. Lo que bebo. ¿Voy a tomarme la botella de vino o un traguito cuando corresponda? Comer. A veces es trabajar. Difícilmente hoy día, ¿no? Pero sí, hay para algunos, no sabemos decir, descanso, converso, tomo mate con mi amada y cosas así, ¿no? Necesitamos cierto control. El deporte
tal, deporte, vivo para el deporte. Reunión no puedo, deporte. Reunión tampoco, allá, ¿no? Campamento tampoco, deporte. Entonces, compulsividad, entrar al shopping y siempre salir con bolsas, ¿no? Bueno, son cosas, dominio propio. Y Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu, esa naturaleza divina en mí, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, humildad. ¿Qué más? Templanza. ¿Qué es eso? Templanza. Bueno, puede ser algo de dominio propio, ¿no? Bueno, paciencia. Ante la prueba tenemos paciencia. Si nunca nos prueban, cuando somos padres y tenemos los niños pequeños, nos enseñan la paciencia. Yo no sabía que era tan impaciente hasta que un pequeño vino a arruinar mi vida, ¿no? Entonces, ahora aprendo la paciencia. Dios quiere enseñarnos también paciencia. Nosotros oramos, Señor, necesito esto. ¿Y cuánto estás dispuesto a esperar la respuesta de Dios? Señor, estoy orando por fulana, ¿no? Un varón. Varias veces me ha tocado, vienen y todo así, estoy orando por fulana, bien, pero resulta que está todo cocinado ya, no esperó nada. Pedía oración ahora capaz para arreglar todo, no sé. La paciencia, piedad. El último versículo de 2 Pedro es antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecimiento en la piedad, devoción a Dios. Podríamos decir en tu devocional, tu altar familiar, ¿sí? Oración, estudio bíblico. Después, afecto fraternal. Filipenses 4:1 es muy lindo. Pablo se refiere a los hermanos de la iglesia de Ituzaingó, de Filipos, los llama gozo y corona mía. Gozo y corona mía, fíjense. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Brota el cariño del apóstol Pablo allí. Así que eso es afecto fraternal, cuando nos amamos entre nosotros. Y por último, el amor. El amor. ¿Qué diferencia hay entre afecto fraternal y el amor? El amor es incondicional y es amar a quien ni conozcas o a quien te haya hecho mal. Suficiente para decirle, te perdono, olvídate. Arreglar las cosas con Dios. Porque si no la arregla con el Señor, está frito, ¿no? Pero acá, amor. Y Romanos 9 tiene algo muy curioso, donde San Pablo, estamos dejando al costado un poquito a San Pedro, pero Pablo en el capítulo 9 de Romanos, versículo 1, dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo? ¿Quisiera yo perder mi salvación para que todos ellos fueran salvos? Básicamente está diciendo eso.
pero no serviría de nada. Yo no puedo hacer nada, ningún sacrificio, ni por mí mismo, y menos por ustedes. Pablo lo mismo. No podía salvarse a sí mismo. Necesitó la sangre de Jesús como cualquiera de nosotros. Pero el amor, la preocupación, la ansiedad era tan grande hacia los perdidos de su nación que él tenía ese sentir. Eso es un amor total, se puede decir, ¿no? Y también tenemos en 2 Corintios, los que quieren buscar, si no escuchen nomás, 12:15, dice así. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Así que con mayor placer gastaré lo mío. Esto es servicio de Dios hacia esos niños moquientos que traen, ¿no? Claro. Es gastar lo tuyo a favor de otros, conociéndolos o no conociéndolos. Personas que no merecen, decimos nosotros. ¿Y qué merecimos nosotros? Tampoco merecimos nada. Así que estamos todos en el mismo bote. Y Dios nos ama a todos y ofrece la salvación. Y entonces, y aun yo mismo me gastaré del todo, gastaría su vida, sus pertenencias, sus esfuerzos, dejaría sus placeres, digamos, entretenimientos, por amor de vuestras almas, ¿no? Él quería ver a la gente, conocer a Cristo. Y allí hemos llegado al final de esto, y la hora ya tocó las 12 y no les voy a exigir más paciencia. Es una virtud. Bueno, que el Señor los siga bendiciendo mucho más y más. Y en todas estas cosas, la gracia de Dios. Gracias por tu trabajo, que muchas veces me olvido de lo que tengo atrás y tiene que adivinar la persona que está en la computadora. ¿Por qué no oramos? Querido Dios, tú eres testigo de todo lo que hemos leído y hablado hoy, y en todo queremos agradecerte por tu palabra, por tu amor, por tu gracia, por todas estas cosas que son reales, que las vivimos, que las compartimos. Señor, gracias por tu pueblo, gracias por la iglesia, gracias por escuchar nuestras alabanzas y llenarnos de esa alegría y satisfacción de conocerte, de ser salvos, de estar seguros de tus promesas, de que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gracias, nuestro Dios, por esta mañana, por cada hermano, cada familia representada, cada joven, Señor, que tu amor se sienta, tu abrazo de perdón tal vez, que esa sangre de Jesús derramada en la cruz sea lo que nos limpie de todo pecado, profundamente arrepentidos para permitirte obrar y cambiarnos totalmente. Gracias, querido Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.